Yo creo que la sociedad cada vez es más consciente del potencial del diseño, ¿no? Nosotros en particular en Bicarbe, desde sus inicios hemos considerado el diseño desde una perspectiva 360 y la hemos intentado aplicar en todo su potencial. Nosotros pensamos que puede influir en el comportamiento de las personas, cómo se relacionan entre ellas, en su estado de ánimo. Y sí, por lo que decías de los colores, ¿verdad? Ahora que pertenecemos al grupo Steelcase, somos conscientes de que en ocasiones se realizan talleres en los que analizan, ¿no? Los distintos impactos de distintos colores cada vez que afrontan un proyecto de interiorismo, especialmente cuando se trata de oficinas. Sí, yo creo que en el diseño de la sociedad ahora mismo, cómo interpreta la sociedad o cómo valora el diseño y todo el trabajo que hay, creo que es más que valora la guinda del pastel sin saber a lo mejor cuántas capas tiene ese pastel. Creo que sí que sabe disfrutarlo, es decir, que ya hemos llegado a un punto que un buen diseño, o sea, pues un buen mobiliario, un espacio que había un buen proyecto de iluminación, que la gente lo valora, pero a lo mejor no hablo de la media, ¿no? Y creo que a lo mejor no sabe el por qué lo valora, pero sí está dispuesto a pagar más o ir a un sitio y a otro no, por lo que el diseño le está aportando, aunque sea de una forma más inconsciente. Sí, puede ser que valoren la parte estética, ¿no? A priori nada más, y todavía no se vea todo el trasfondo del trabajo que hay detrás y el proceso de diseño, de design thinking en muchos estudios de arquitectura, la cantidad de profesionales de distintas disciplinas que han participado en el proceso, tomando decisiones desde sus materias, ergonomía, interacción con las personas, por supuesto la forma, el color, la estética, ¿no? En definitiva, está también la ergonomía. Es que hay tantísimas disciplinas que al final quedan resumidas en el resultado final, ¿no? En esa guinda que decía Raúl. Hay un camino entre ida y vuelta entre lo que sería el hogar y el espacio de trabajo, que realmente después de la pandemia se difumina, pero se difumina por una cuestión de que también se difuminan los límites. Yo creo que se nos difuminan los límites de qué horario laboral tenemos. Pues tenía sentido, o sigue teniendo sentido, a lo mejor horarios de fábrica que estén acotados, pero cuando son espacios más creativos o cuando teletrabajas con alguien que está en Los Ángeles y tú estás en Europa, que llevas otros horarios, realmente creo que se trabaja más a objetivos, y para trabajar en objetivos la persona tiene que estar pudiendo dar lo mejor de sí, y eso para cada uno somos un mundo, ¿no? Entonces sí que creo que se ha potenciado mucho después de la pandemia cómo se difumina la unión entre espacio laboral y de descanso, pero claro, que se están creando las nuevas reglas, ¿no? De cómo trabajo en casa sin que trabaje de más y sin que sepa separar una cosa con la otra. Creo que el diseño no esté solo en el hogar, sino que esté en el centro de trabajo y en el hogar, sabiendo cumplir eso que a veces vamos a tener como dos, no es que seamos dos personas distintas, ¿no? Pero a veces sí que tienes que cambiar como el sombrero de si soy la persona que soy en casa a veces, ¿no? En pijama, por decir así, y la que puedo ser dirigiendo a mi equipo. Entonces creo que esa difuminación está bien si sabemos controlarla, y creo que el espacio en un lado y otro sea amable y a la vez se pueda acotar para una cosa y otra. Creo que es el paso un poco hacia donde vamos. Sí, en nuestro caso, a ver, la pandemia lo que supuso es acelerar mucho más ese proceso en el que ya estábamos inmersos. O sea, Bicarbe, 2, 3, te diría incluso que 5 años antes de la pandemia, se podría comprobar en los históricos, ¿no? De nuestros catálogos o la web. Ya decíamos que nosotros diseñábamos y desarrollábamos mobiliario colaborativo
para hogar e instalaciones. Entonces, cuando nosotros nos referíamos a colaborativo, en todo momento estábamos proponiendo un mobiliario amable, que yo creo que es un calificativo que en Bicarbe hemos acuñado asociándolo al mobiliario, porque realmente, ¿no? Amable se entiende más bien asociado a las personas, pero no al diseño de cosas o al mobiliario, ¿no? Concretamente. Nosotros siempre hemos desarrollado mobiliario para crear espacios abiertos, espacios de trabajo en los que los distintos empleados pudieran interactuar o pudieran relacionarse de una manera más tranquila, creando entornos de confianza, de colaboración. Todo este discurso y todo este, digamos, propósito que nosotros imprimíamos a los distintos lanzamientos de producto, ¿no?, que hemos realizado antes de la pandemia, ya iban en esa dirección. La pandemia lo que hizo indudablemente es acelerar esa necesidad de generar entornos de trabajo alternativos, ¿no? Porque tenía que ser siempre una oficina, podía ser a lo mejor un hall de un hotel, podía ser un reservado de un restaurante o un domicilio particular, o no digamos ya entornos de coworking o co-living, ¿no? Entonces, pues sí, indudablemente esa tendencia ya llevaba años sobre la mesa, pero la pandemia lo ha acelerado. Bueno, yo creo la relación un poco de misión, valores, que antiguamente no se definía así, pero se veía que empresas o que fundadores tenían eso arraigado, ¿no?, como de una forma más cultural o ética, o de incluso antiguamente casi de honor, podríamos decir, ¿no?, de defenderlo de esa manera. Se transmitía de una forma pues muy orgánica, porque al final eran las personas fundadoras, lo transmitían al entorno, a quien creía que pensaba de la misma manera, que medía el esfuerzo de la misma manera, quien creía que el cliente debía recibir lo mejor, quien creía que el equipo, si no está cuidado, nada funciona. Y creo que se le está dando bastante visibilidad en general a que las empresas eso hoy en día lo cuiden. Lo que pasa es que a veces pasa, creo que como con la sostenibilidad, que hay una tendencia un poco en la sostenibilidad de greenwashing, de ahora todo el mundo quiere contar que es sostenible y que parece que lo hace todo muy bien, en lugar de a lo mejor centrarse más en cómo voy a hacerlo muy bien en 5 años, porque a lo mejor ahora me es inviable o aún no puede ser. Creo que hay empresas que sí pasa un poco lo mismo con la misión y valores. Cuando creces más rápido, cualquier cosa puede haber un poco de fricción, ¿no? Como las agujetas en el deporte, de que ya puedes. Pero creo que también, pues eso, si hay agujetas en el deporte y han pasado, también tienes que saber cómo debes descansar o cómo debes hacer. Debes generar un equilibrio, ¿no? Creo que las cosas tienen que ver como una carrera a larga distancia. Y creo que hay que contar mucho con la opinión. Tú tienes que ser como muy férreo en la defensa de tu misión y valores y transmitirla, pero a la vez humilde, como para que tu equipo te diga lo que no está funcionando para ir en esa dirección, porque siempre hay cosas a corregir y a mejorar. Y creo que si no es férrea, si esos valores no son férreos, son reales, se transmiten en el día a día, las cosas tienen un recorrido corto o tienen una subida muy alta que luego deja de funcionar. Creo que hay un punto en que en el tamaño de la empresa, si eso no se ha hecho bien, empieza a perderse casi en un ente que ya no tiene alma, ¿no? Ya, sí. No, desde luego, se habla mucho últimamente, ¿no?, del alma de las empresas y de la honestidad de los líderes de la empresa, porque al final esto pues establece una mayor o menor coherencia con todo lo que ofreces, ¿no? Porque al final estamos ofreciendo producto, pero en el trato con las personas estamos ofreciendo servicio, ¿no? Nosotros no sé muy bien en qué parte de nuestra web pues decimos que nos encanta la manera en que tratamos a nuestros compañeros de trabajo, nuestros clientes, o sea, todos los stakeholders de Bicarbe, ¿no?, que tenemos una forma muy personal de hacerlo, ¿no? Bueno, pues como todas las empresas, me imagino, ¿no? Pero
Pero para nosotros esto ha sido siempre muy importante, y ahora especialmente desde que pertenecemos al grupo Steelcase, pues tenemos una doble responsabilidad de mantener el legado fundacional, ¿no?, de Bicarbe dentro del grupo, porque esa es nuestra aportación al grupo, ¿no? Esta diferenciación en diseño, esta originalidad en las distintas propuestas de mobiliario, y desde luego un equipo de líderes que ama el diseño, que trabaja por y para el diseño, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo nos encontramos en un proceso de fortalecimiento de este equipo de líderes, apoyado por varios coaches, pero siempre con la premisa de que ellos tienen muy claro que ellos tienen que ser líder coach. El coach no es algo que se pueda subcontratar como un trabajo, ¿no? Que encargas un proyecto, te lo implantan en la empresa y dices, no, ahora ya tengo una coherencia completa, ¿no?, entre la visión, misión y mis valores, ¿no? Nosotros tenemos muy claro que tenemos que predicar con el ejemplo y ser ese líder generoso, ese líder humilde, que sea capaz de mantener la involucración, el engagement, la pasión de todo el equipo de personas que trabaja en Bicarbe, incluso en periodos de crecimiento como estos 2 últimos años, en el que, bueno, pues los que somos aquí trabajando nos hemos disparado en número, ¿no? ¿Cómo crees que ha cambiado eso desde los inicios? O sobre todo, ¿qué se ha mantenido? ¿Qué esencia, semilla plantada en los inicios? A ver, que por mucho que haya habido este cambio... La semilla plantada en los inicios ha sido, yo creo que muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y muy afianzada, pues supongo que por un conjunto de motivos, pero a ver, fundamentalmente por el hecho de que esta empresa pues se funda hace 23 años, se crea de la nada. El ideólogo es Víctor Carrasco, con el que, bueno, pues yo compartí algunos cursos desde el colegio, y bueno, cuando terminamos la universidad hacemos sendos proyectos final de carrera y empezamos con el proyecto, ¿no? Hacemos un plan de empresa asesorados por el Centro Europeo de Empresas Innovadoras, que resultó galardonado a nivel de Valencia, Comunidad Valenciana, Instituto Valenciano de la Juventud y Premio Bancaja. A los 5 años, me parece, 5 o 7 años máximo, resultamos galardonados con el Premio Príncipe Felipe a la excelencia empresarial. Entonces, claro, el hecho en sí de cómo nace esta empresa, con qué apoyos, bueno, pues compañeros algunos de ingeniería de producto, algunos siguen aquí, otros ya no. Yo creo que pasamos como 15 años, como muy trabajando juntos, como muy cocinando a fuego lento esa semilla de creación de negocio, que ha creado precisamente ese grupo de líderes que te comentaba antes, que pueden ser 15 personas, las cuales ahora mismo ejercen de mandos directivos, mandos intermedios y se sienten, porque lo son, cofundadores de este proyecto. Es decir, su trabajo ha contribuido notablemente a que Bicarbe sea lo que es hoy. Y con esto no quiero decir en absoluto, ¿no?, la figura de los fundadores, de los creadores, los que empiezan de la nada en su coche particular haciendo un montón de cosas, que a lo mejor esto ya puedo contar en otro momento. Pues es importante. ¿Cómo recuerdas cuando empezaste a pensar en tu proyecto de empresa y cómo recuerdas esos comienzos? Pues realmente empecé a pensarlo, se aceleró mucho cuando empecé a trabajar, porque me encantaba a mí el sector en esencia, pero cómo se desarrollaba me parecía nefasto. Me parece que la construcción se define como desperdicio.
y los valores que veía tampoco eran los que honestamente los que creía que se podían promulgar en algo tan importante como lo que se puede hacer con la arquitectura, lo que se puede hacer en la construcción, lo que se puede hacer en la edificación. Creo que tenemos un peso social muy fuerte y que creía que todo se relacionaba en EBITDAs para unos, la foto bonita del proyecto para otros, y digo, bueno, y las personas que al final con su esfuerzo van a pagar esto durante años, parecía que eran como algo secundario, ¿no? Que decir, van a estar ahí siempre, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer un cambio, y hablé con dos compañeros y dije, mira, aquí somos 3 personas, arquitectos técnicos, demos un giro, cambiamos las cosas, y Viraje nace para querer cambiar el sector y hacerlo más transparente, que la arquitectura teórica luego sea trasladada a una construcción realista con la mejor tecnología posible, con el mayor control de costes y visibilidad posible. Y ese fue el camino que vimos que teníamos que llevarlo hacia la industrialización. ¿Qué tipología de proyectos realizáis? Principalmente vivienda unifamiliar. Al final, en la manera que tenemos estructurada la empresa como holding, somos estudio de arquitectura, construimos nuestros propios proyectos, tenemos nuestra marca de viviendas industrializadas que es Ubico. Estamos desarrollando un sistema constructivo para que lo puedan usar más estudios de arquitectura, y realmente esa industrialización y ese know-how que llevamos 12 años desarrollando pueda estar al alcance de más personas. Y nuestro aporte de valor tiene que ser ese. Creo que tenemos que formar parte de liderar ese cambio que es necesario, que lo demanda la sociedad desde los mismos puestos de trabajo. No se quiere trabajar en la construcción porque no han evolucionado los puestos de la construcción en 50 años. Sí. Entonces, es normal que la gente no quiera trabajar ahí. Entonces, hay que dar o por creencia en el sistema o por necesidad, hay que dar solución. Entonces, ese cambio es el que un poco nos está llevando en la dirección que vamos y en la que nos sentimos todos, y para mí es un impresor y es un referente valenciano. Pero ¿cómo es ese inicio? Entre tú y Víctor, desde el inicio, ¿cómo recuerdas ese inicio? Bueno, me gusta recordarlo jocosamente con el término que acuñó Víctor de ignorancia positiva, ¿no? Porque, bueno, en mi caso la consideraba infinita. Éramos 2 caracteres totalmente distintos, pero a la par complementarios, ¿no? Él siempre tan positivo y tan idealista, y yo más cartesiano, más prudente, más con los pies en el suelo. Hicimos un buen tándem, la verdad. Bueno, fueron unos inicios de grandes aprendizajes en los que por aquel entonces la industria estaba, yo creo que no tenía tantas barreras de entrada, indudablemente estaba profesionalizada a su manera, ¿no? Pero no tenía tantas barreras de entrada como ahora. A mí me parece que ahora, sobre todo si quieres exportar, requieres que todos tus productos tengan determinados test de calidad, que requieren pues de una inversión económica, de un equipo capaz de llevarlo a término. Todo esto antes no era tan así, ¿no? Yo recuerdo que hace 23 años, cuando entramos en el sector, el diseño lo copaba todo y lo tapaba todo. Es decir, era el factor diferenciador, y quien ofrecía diseño al mercado no tenía que mirar mucho más. Yo creo que era un mercado incipiente. Entonces, bueno, pues poco menos que podías poner el precio que quisieras, dar un plazo de entrega prolongado. Eran otros tiempos, y por el hecho de tener un buen diseño y un buen partner diseñador con renombre, pues te abrías camino. Luego esto se fue complicando mucho más, que yo creo que fue cuando empezamos Víctor y yo. Pues el diseño no empezaba a ser suficiente y tenías que
desarrollar un buen desarrollo de producto, una buena industrialización para pues garantizarte poder salir al mercado al precio que tu benchmarking decía. O sea, teníamos que empezar ya por aquel entonces a hacer benchmarking de la competencia y todo esto se fue complicando, pero bueno, en nuestro caso realmente yo creo que no tuvimos miedo, había más ilusión que miedo. Nunca vimos barreras, nunca, para exportar. A los 2 años estábamos vendiendo en Portugal y Francia. Ya a los 7 años de empresa, yo creo que cuando ya nos dieron el premio Príncipe Felipe a la excelencia empresarial, ya estábamos vendiendo el 90% de las ventas fuera de España. Así que, bueno, pues eso son unas pinceladas de cómo recuerdo los principios. Luego, por supuesto, la relación con diseñadores, pues muy divertida también, ¿no? El enfoque inicial fue trabajar con diseñadores jóvenes, algunos de ellos compañeros de Víctor, de la EUITI, ¿no? De la Escuela Técnica Industrial de Ingenieros de Diseño y tal, en la Universidad Politécnica de Valencia. A los 5 años algo cambió y es que Patricia Urquiola accedió a trabajar con nosotros. Por aquel entonces ella no era conocida en el mundo del diseño. Se independizaba, creaba su propio estudio en Milán y diseñó para nosotros el Last Minute, que es una familia de taburetes que me parece que arriba allá atrás, ¿no? Sí, el negro que arriba hace en imagen. Y se llama Last Minute porque bueno, pues la versión definitiva llegó en el último momento antes de ser presentado en la Feria de Valencia, o sea que a partir de ahí todo cambió. Ella sirvió de arrastre de otros talentos y a partir de entonces siempre hemos crecido en colaboración de estos grandes genios, grandes diseñadores reconocidos en el mundo del diseño del mobiliario fundamentalmente, y otros no tanto como John Pawson, el arquitecto del minimalismo, bueno, con el que tuvimos el honor de desarrollar la colección de mesas Tresel y que él debutó, digamos, en el ámbito del diseño industrial de producto con Bicarbe a nivel mundial. Bueno, pues yo creo que se nos ve muy emprendedores, ¿no? Además, a todos los niveles, tanto ofreciendo producto como ofreciendo servicios. Aparte de los tradicionales ya muy manidos, ¿no? Como la cerámica, la gastronomía y el turismo, yo creo que tenemos un clúster de inteligencia y además artificial muy interesante. Yo creo que tenemos empresarios y emprendedores en ese sentido que van a tener mucho que decir en los próximos años a nivel mundial. Yo he tenido la suerte de ser invitado a varias charlas de estos asuntos, blockchain, inteligencia artificial, y cómo ya la inteligencia artificial puede dar un soporte muy interesante a distintas disciplinas, ¿no? Y desconocía que una de las científicas más reputadas a nivel mundial en inteligencia artificial trabaja desde Alicante y pertenece a una comisión europea que justamente se creó, que ella fue una de las promotoras y que justo se creó antes de la pandemia, y que en colaboración con otros científicos a nivel mundial fueron capaces de escalar la evolución de la pandemia en muchísimos países del mundo, con lo cual entraron en colaboración con los gobiernos y les ayudaron a tomar medidas preventivas y correctivas para tomar el control de la pandemia en estos países, ¿no? Entonces me parece que el futuro de nuestra tierra puede venir por ahí. Yo creo que la empresa y los empresarios y empresarias valencianas creo que sí tienen ese reconocimiento como
como personas y equipos disruptivos, pero creo que se reconoce más a nivel dentro de otras empresas que a lo mejor a veces al nivel más cotidiano. Incluso aquí dentro creo que nos ayudaría a reforzar esa imagen el que hubiera una forma de comunicación dentro de las empresas como más colaborativa y que se le diera peso a eso tan bueno que tenemos, que probablemente estamos más tiempo dedicándolo a mejorarlo, que también estaría bien que se trabajara más el comunicarlo de forma global, como esa marca valenciana global. Estoy de acuerdo. Que a veces se trabaja más de forma como individual de la propia empresa, pero realmente si empiezas a nombrar todas las empresas valencianas de los últimos 50 años fuertes y que han cambiado las cosas, la lista es muy larga, muy larga. Es algo como muy positivo, pero creo que se necesita que tenga un paraguas de marca valenciana. Creo que ayudaría a gente que empieza ahora a poder sumarse y creo que potenciaría más el sector y la sensación de pertenencia de todos los que la forman. Totalmente de acuerdo. Lo estábamos comentando antes, ¿no? Que hay otras regiones de España que sí que han sido capaces de capitalizar mucho mejor su marca, ¿no? Nosotros creo que en los últimos 3-5 años hemos ganado un reconocimiento y hemos ganado sobre todo visibilidad a nivel mundial. Porque, no lo sé, nosotros viajamos bastante, ¿no? Por no decir mucho, y casi todos reconocen Valencia en el mapa, que no es poco, es un comienzo, pero sí estoy de acuerdo contigo que tenemos que mejorar notablemente en esa comunicación colaborativa, en esa capacidad de hacer piña que siempre se ha dicho, ¿no? De hacer clúster y de ese modo ser capaces de crear muchas más sinergias y un tamaño crítico que necesitamos para competir a nivel internacional. Pero no es por falta de talento, en mi opinión. No, creo que es más por falta de que alguien haga ese rol y que los otros se dejen hacer. Y no sé si muchas veces es una falta de confianza. Y se prefiere el cada upa de ellos, ¿no? Que siempre se ha dicho aquí, pero sí que nos hace falta, en mi opinión, como bien dices, esa mayor colaboración y comunicación. Estoy de acuerdo. Bueno, para mí la innovación, claro, yo no puedo empezar sin decir que para mí es... uno debe pensar que nada está hecho. O sea, cuando hay gente que dice la típica frase está todo inventado, a mí me molesta. Entonces, ¿crees que tú has nacido en una época de la civilización que coincide que está todo desarrollado? ¿Crees que hace 500 años no habría gente que diría está todo inventado? Entonces creo que todo lo que sea susceptible, sobre todo por tema cultural de cambio para mejora, debe proponerse una innovación. La ley de la gravedad no existe, pero cualquier otra cosa que sea cultural, que podamos cambiar, puede haber innovación sobre ella. En mi sector yo lo veo clarísimo, que tiene que haber un cambio ya de paradigma total en la industrialización, porque la construcción y la arquitectura no están industrializadas, es menos de un 2% en España, cuando hay países en Europa que están cerca del 30%. Y todos los grandes, o sea, todos los motores de la economía, como pueden ser en el caso del propio mobiliario, como puede ser la alimentación, todo lo demás está industrializado, la automovilística, y la construcción aún no. Entonces debe haber un cambio en esa dirección al que creo que muchos sectores se pueden unir. Creo que muchos otros sectores se pueden unir. Por dentro de la edificación caben muchos otros. Evidentemente todo vuestro trabajo reside dentro de un espacio que pueda ser habitacional. O sea, dentro de vuestros espacios de vuestro trabajo está totalmente correlacionado con la arquitectura. Pero vosotros sí estáis industrializados y la arquitectura aún no ha llegado a eso. Y también la arquitectura tiene que entender que industrializarse no es perder diseño y perder singularidad, como muy bien vosotros demostráis. No se pierde ni calidad ni singularidad. Probablemente puedes tener un mobiliario a mejor coste, de mayor calidad, con mayores garantías de reposición o
o de plazos gracias a que esté industrializado. Entonces, creo que la innovación en nuestro sector tiene que venir por ahí. Nosotros la innovación la hemos entendido siempre como un hacer las cosas diferentes. Entonces, claro, cuando te propones hacer las cosas diferentes, pues tienes que cambiarlas, ¿no? Entonces tienes que abordar estos proyectos de cambio en el que muchos dicen que la energía está en el cambio, ¿no? Y desde luego nosotros así lo creemos, ¿no? Porque bueno, pues cambiar requiere tantísimas cosas, ¿no? Requiere cambiar procesos, requiere cambiar la mente de las personas, requiere convencer a otras personas para que te acompañen, para crear ese engagement, ¿no? Esa motivación del personal a hacer todo diferente. Bien es cierto que ahora con el blockchain y la inteligencia artificial, pues todo parece que esos cambios vayan a acelerarse exponencialmente. Y en muchas ocasiones pues genera miedo, ¿no? Porque dicen que el miedo tiene casi 4 veces más impacto que la esperanza de éxito, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en este contexto se requiere más que nunca buenos líderes, tener líderes que den certidumbre y dirección. Porque sin certidumbre y dirección, pues las cosas se pueden poner difíciles, ¿no? Entonces, bueno, ahondando en qué representó para nosotros innovar, pues innovar fue cambiar las cosas en general, no solo en las formas de gestión, pues gestión de la fabricación, por ejemplo, porque sabéis que tradicionalmente el sector inmobiliario necesitaba una fábrica siempre hacíamos la broma, ¿no? Tenías que tener una fábrica con una chimenea que tuviera humo porque si no parecía que no fabricabas, no producías mobiliario, ¿no? Nosotros desde un principio optamos por la subcontratación de componentes, internalizar una buena oficina técnica en el que desarrollar nuestras propias formas de hacer y nuestra particular forma de entender el desarrollo de producto para innovar de distintas formas, ¿no? Y bueno, para nosotros, por ejemplo, innovar fue también identificar talento, es decir, tanto de diseñadores que todavía no estaban muy reconocidos, como de diseñadores que no habían trabajado en el mobiliario de diseño, ¿no? Y a lo mejor pues se dedicaban a la arquitectura o a la automoción o a otros sectores, ¿no? Entonces para nosotros esto también ha sido innovar, un confiar en ellos, un trabajar con ellos y un crecer juntos con ellos como equipo, como es el caso de Patricia Orquiela u otros con los que ya tenemos una larga trayectoria de más de 15 años trabajando juntos, ¿no? Pues todo eso para nosotros ha representado y ha sido lo que significa innovación.